¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de repaso de semana 9. Vamos a ver primero el sistema de conducción eléctrica del corazón. Recuerden que el corazón tiene una parte conductiva, ¿sí? Característica y siendo propiedad del mismo el corazón y también una parte automática, ¿no? Que se conoce como el marcapasos, ¿no? ¿A quién se le conoce como el marcapasos? A nodo sinoauricular o nodo sinusal. Como quieren llamarlo, sinusal, sinoauricular, SA en sus siglas. Es un nodo que se localiza específicamente cuando afluye la vena cava superior en la aurícula derecha, ¿no? Ahí están las células nodales que generan potenciales automáticos, que genera la conducción en sí, ¿no? De todo el corazón. Luego está el nodo ventricular. Es un nodo que retrasa el potencial de acción, ¿sí? Permitiendo así que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Este nodo se localiza en el tabique intraauricular por detrás de la válvula tricúspide. Luego tenemos al fascículo auriculoventricular, también conocido como nombre de autor, haz de His. Este propaga los potenciales que vienen ya retrasados por el nódulo auriculoventricular hacia los dos ventrículos, por medio ya que se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que se localiza en el tabique interventricular. Estos propagan en todo el tabique interventricular hacia el vértice del corazón los potenciales de acción y luego a su vez estas ramas se dividen, bueno, se dirigen hacia las caras laterales e inferiores también de los ventrículos y a su vez se dividen en múltiples ramitas que se conocen como fibras de Purkinje. Como pueden ver, este gráfico nos menciona que los potenciales de acción varían según la ubicación. ¿Ya? El nodo sinusal tiene un potencial muy diferente al potencial de la fibra de Purkinje, como pueden ver en la imagen. El nodo sinusal tiene un potencial diferente a la fibra de Purkinje. Es por eso que, por razones didácticas, los separamos ambos para estudiarlos. Comenzamos con el potencial de las fibras autoarrítmicas, o sea, las automáticas, las que generan sus propios potenciales, las células nodales del nodo sinusal. El nodo sinusal cuenta con una fase de despolarización, una fase de repolarización, ¿sí? Una fase de reposo y una característica muy importante, el potencial de marcapasos. ¿Ya? Potencial de marcapasos. Quiere decir, cuando llega un punto en donde está el potencial de membrana, poco a poco se empieza a elevar, ¿ya? Poco a poco se empieza a elevar eh, el potencial con el ingreso de calcio, ¿ya? Acá no ingresa sodio, ¿ah? Acá la despolarización y el potencial de marcapasos se debe al calcio, ¿sí? Y existen dos tipos de canales, el canal de tipo T, el canal de tipo L. El de tipo T es el que me da el ingreso de calcio de forma más lenta y me da el potencial de marcapasos. Ahí lo tienen. Cuando luego se aperturan los canales de tipo L, ingresa calcio a montones, supera el umbral, ahí lo tienen el umbral, y se da la ley de todo o nada, ¿no? Sí o sí se va a dar el potencial de acción. Y esta fase de despolarización es por el ingreso de calcio. Llega un punto en donde el calcio se cierra, los canales de calcio se cierran, y es tan positivo, ¿no? La membrana, que activan canales activados por el propio voltaje positivo de potasio. Y estos canales de potasio botan potasio, perdiendo cationes, perdiendo positividad, poco a poco negativizándose, ¿no?
la membrana, y eso se conoce como repolarización, la salida de potasio. Entonces recuerden, ingresa calcio, sale potasio. No se confundan con el ingreso de sodio. Ya en las células nodales autoarrítmicas ingresa calcio, sale potasio. ¿Sí? Ahora vamos con el potencial de acción de las fibras contráctiles. Acá sí hay cuatro fases bien definidas. Bueno, cinco fases, no contando la fase cero. Acá lo tienen. Ya la fase cero, la fase uno, 2 y 3 y la 4 que es el potencial de membrana. Acá sí, chicos, miren, juegan tres papeles, tres iones. Sodio, calcio y potasio. Sodio, calcio y potasio. Esto es dentro de la celulita, esto es fuera de la celulita. Para que se dé la fase cero, que es la despolarización, ingresa sodio. Acá se ingresa sodio para la despolarización, ¿ah? Fase cero. La fase uno es una repolarización inicial. Llega un punto en donde se vuelve tan positiva la membrana que empieza a activarme canales de potasio y empieza a botar potasio. Pero a su vez, las fibras contráctiles, ¿ya? También cuando se vuelve positivo, se activan los canales de calcio. Entonces, miren, se vuelve positivo, activa canales de potasio que botan potasio y existe una caída del potencial, ¿no? Ahí lo ven, transitoria, ¿no? Pero también activan canales de calcio, ingresando calcio en ese momento. El ingreso de calcio, que es un catión positivo, hace que se persista un poco el potencial de acción, pero también se va perdiendo potasio. Esa persistencia entre la salida de potasio y el ingreso de calcio me da una forma de meseta. Esa es la fase 2. ¿Qué es la fase 2? El ingreso de calcio, pero que también está saliendo potasio, ¿sí? Ya en un punto, cuando ya se vuelve negativo el potencial de membrana, los canales de calcio se cierran, que son los primeros, y ahí sí o sí ya sale solamente potasio. Y ahí se da la fase de repolarización hasta que llega un potencial de membrana en reposo, ¿no? Que es -90. ¿Ya? Eso no se olviden. ¿Ok? Entonces, la despolarización, ya hablando de las fibras contráctiles, ¿sí? De las fibras contráctiles, cuando existe la despolarización de la membrana, se activan canales de calcio, que como les digo, en ese proceso de ingreso de calcio se da la meseta, ¿sí? Se da la meseta, pero también el calcio tiene un punto importante, contracción, ¿sí? Contracción. El ingreso de calcio a las celulitas contráctiles, aparte de que me dé la meseta, en ese punto contrae a la fibra contráctil, obviamente, ¿no? Ya, no se olvide. El retículo sarcoplasmático es una gran fuente de almacenamiento de calcio. Ahí lo tiene. Pero también el calcio proviene a nivel extracelular e ingresa con mayor facilidad en los túbulos T. Los túbulos T son estructuras que permiten una mayor facilidad de ingreso de calcio a las células de los miocárdios, de los miocardiocitos, ¿no? Ya, chicos. Acá tenemos otro punto acá importante que es el electrocardiograma, ¿ya? La onda P, no se olviden que me representa la despolarización auricular y consecuentemente la contracción auricular, ¿no? La contracción auricular. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo, ¿ya? Esta parte, ¿no? La fase cero, el ingreso de sodio, pertenece al complejo QRS. Y luego, la repolarización ya es parte del segmento ST y la onda T.
Estos dos son repolarización ventricular. Recuerden que existen intervalos que son muy diferentes a segmentos. Las ondas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Los segmentos son las líneas isoeléctricas entre ondas. Lo que está de rojo nada más es un segmento. Y el intervalo es cuando agarras e incluye ondas y segmentos. Eso es un intervalo, ¿no? Ya, un intervalo. Un ejemplo, el intervalo PQ incluye la onda P y el segmento PQ. Ya. El segmento ST, en cambio, es una línea, que acá estoy poniendo de moradito, que inicia con el término de la onda S y finaliza con el comienzo de la onda T. El intervalo QT, en cambio, incluye las ondas QRS, el segmento ST y la onda T, ¿no? Cuando incluyes ondas y segmentos es intervalo. El intervalo QT, ¿qué me representa? La despolarización y la repolarización, ¿sí? Del ventrículo. Des y re, no te olvides. QT, despolarización y repolarización del ventrículo. Con respecto al ciclo cardíaco, comenzamos con la diástole. En la diástole sucede la sístole auricular. Esta sístole también se conoce en algunos libros como el llenado ventricular activo, ¿sí? Llenado ventricular activo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se da una diástole, ya, que está por aquí, ¿no? Lo he puesto por aquí. Empezamos por acá. Entonces, cuando se da el llenado del ventrículo, suele ser un llenado pasivo, ¿sí? Llenado pasivo. Y otro es el llenado activo. En el llenado pasivo no se contrae la aurícula. Simplemente por diferencia de presiones se llena más rápido el ventrículo. En cambio, en la contracción auricular lo llenas porque se contrae la aurícula. Como decía, el flujo es igual a diferencia de presiones sobre resistencia. P1 menos P2, perdón, P2 tiene que ver la diferencia de presiones, ¿sí? Si mi P1 es la presión de la aurícula y mi P2 es la presión del ventrículo, para que haya un flujo de la aurícula hacia el ventrículo para que se llene, la presión auricular tiene que ser mayor, ¿no? Y así sucede en el llenado ventricular pasivo. La presión auricular es mucho mayor que la presión ventricular. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen la presión auricular en ese momento del ciclo cardíaco. Esa diferencia de presiones, siendo más positiva en la presión auricular, hace que el flujo sea de la aurícula hacia el ventrículo y se dé un llenado rápido. Pero a medida que el ventrículo se va llenando, va aumentando más su presión y llega un punto en donde supera la presión de la aurícula y ahora la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aurícula y el flujo poco a poco se va deteniendo. Simplemente por hemodinámica, ahí no hay contracción. Eso es llenado ventricular pasivo, ¿ya? Recuerden que para que haya un flujo, ¿qué debe estar abierto? Las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Si es corazón izquierdo, válvula mitral. Debe estar abierta. En cambio, la válvula semilunar, o sea, la aórtica, debe estar cerrada. No te olvides, en el llenado ventricular es así. Entonces, como le decía, en un primer momento la presión auricular es mayor que la presión ventricular, dándome un llenado rápido, que llega a un punto donde el ventrículo se va llenando, va aumentando su presión intraventricular, superando la presión de la aurícula, deteniendo el flujo, ¿no? Deteniendo el llenado ventricular pasivo. Ahí llega el punto en donde entra la aurícula. Cuando se contrae la aurícula, cuando hay contracción de la aurícula, la presión auricular
Llega un punto en donde ya supera la presión ventricular y ahora lo que restaba, ¿no? Porque restaba un 30% porque acá en el pasivo se llena el 70% según Guyton, ¿ah? Según Guyton, el 70% del volumen de llenado, que es el volumen telediastólico, se llena, aquí es telediastol, ah, bueno, está bien, se llena en el volumen pasivo el 60% del ventrículo. Pero ¿qué queda? Queda el 30, queda el 30. Entonces, la contracción auricular permite que ese 30% vaya hacia el ventrículo y se llene completamente, ¿no? Se llene completamente el ventrículo, ¿ya? Ese es llenado activo. Cuando interviene la contracción de la aurícula, o llamada también sístole auricular, para que así el volumen restante, que era el 30%, complete el llenado, ¿no? En la diástole. ¿Ya? Acuérdate, se contrae la aurícula, aumenta la presión auricular y sale el volumen restante que estaba en la aurícula, ese 30%. ¿Ok? Y con la sístole auricular se establece ya, se completa ese volumen telediastólico, también llamado volumen de llenado. Es el volumen al final de la diástole, ¿no? Porque ya terminó la diástole. ¿Cuál es el volumen al final de la diástole? 130 mililitros, porque ya terminó la diástole. Acá ahora comienza la contracción isovolumétrica, ¿ya? Acá, en esta contracción isovolumétrica, se cerró las válvulas auriculoventriculares, porque ya se llenó completamente el ventrículo. De lo que estaban abiertos, ahora se cierran, ¿sí? Porque se llenó completamente. Se llena completamente, cierra. Entonces, en la contracción isovolumétrica, como dice su nombre, iso es igual, volumen. En otras palabras, mismo volumen. En la sístole, en la fase de contracción isovolumétrica, existe una contracción del ventrículo, pero se mantiene el volumen. No te olvides, se mantiene el volumen. Existe contracción del ventrículo, pero con el volumen no cambia. Por eso es isovolumétrica. Esta contracción del volumen poco a poco me va aumentando la presión del ventrículo. ¿Por qué? Porque ahora el flujo es diferente. Recuerda, diferencia de presiones por resistencia, ¿no? Ahora el flujo es diferente. Ahora, ¿qué tenemos? P1 ahora va a ser mi ventrículo, P2 la aorta, ¿sí? P1 mi ventrículo, P2 la aorta. En este momento, ¿sí? De la sístole que comienza, la P2 es mucho mayor que la P1, ¿sí? Tres crucecitas con una crucecita. ¿Qué tiene que hacer el corazón? Superar o igualar la P2 para que las válvulas semilunares se abran, porque están cerradas porque la P2 periférica, la presión arterial, está mayor, ¿no? Está más que la presión ventricular. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Contrayéndose poco a poco. Esa es contracción isovolumétrica. Comienza la contracción, pero con el mismo volumen. El volumen no varía porque aún no sale. Llega un punto en donde se contrae tan fuerte que la presión del ventrículo llega a ser el pico máximo de la presión sistólica. Eso que genera que las válvulas semilunares se abran, ¿sí? Y se dé, ya, y se dé la eyección. Ese volumen que sale se llama volumen eyectivo, volumen sistólico, que es unos 70 mililitros. Tú restas el volumen que sale por el volumen que se había llenado y te queda aproximadamente, según el Tórtora, te queda unos 60 mililitros, según Tórtora, porque el Gaitan te dice unos 30. Se queda siempre, este volumencito, ¿lo ven ahí? Este volumen que se queda es el volumen telesistólico, el volumen que se queda luego de una sístole, luego de una contracción eyectiva.
Ya, siempre debe de quedar volumen, es lo fisiológico, ¿no? El corazón no te saca todo el volumen, no te saca los 130 mililitros, ¿ya? Eso siempre recuérdenlo. Siempre queda un volumen residual, ¿ya? Y luego de haber hecho la sístole, que solamente son esas dos fases de contracción isovolumétrica y el periodo eyectivo, se cierran las válvulas, ¿sí? Se cierran las válvulas y se da el segundo ruido, ¿ya? Recuerden que el primer ruido se da cuando se cierran las válvulas e inicia la sístole, ¿no? Primer ruido inicia la sístole, ¿ya? En la contracción isovolumétrica se cierran las válvulas, primer ruido inicia la sístole, primer ruido cardíaco. Terminada la sístole y comenzada la relajación isovolumétrica, se cierran las válvulas semilunares, segundo ruido, comienza la diástole, ¿ya? Entonces, así queda el corazón, miren chicos. Luego de un periodo eyectivo, se empieza a llenar las aurículas, ahí ven cómo llega la sangre, existe un volumen residual que ha quedado. ¿Ya? El volumen telesistólico no cambia, por eso se conoce como relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque el volumen que queda en en los ventrículos, perdón, no ha cambiado, sigue siendo el volumen que se quedó al final de la sístole, ¿sí? Y durante la relajación del músculo, el volumen sigue siendo el mismo, por eso se llama relajación iso, mismo volumen, volumétrica, ¿ya? En la aurícula, ¿qué pasa? Se empieza a llenar de sangre, la presión intraauricular empieza a aumentar y así va a aperturar el volumen, perdón, va a aperturar las válvulas auriculoventriculares para que se dé el llenado ventricular pasivo, ¿ya? Recuerden que la propiedad de la relajación del músculo se conoce como lusitropismo. La propiedad de la contracción del corazón se conoce como ionotropismo, ¿sí? Son dos palabras importantes. Una vez se haya llenado completamente la aurícula, la diferencia de presiones hace que haya un llenado rápido y poco a poco la presión del ventrículo aumenta, que va cerrando poco a poco la válvula y tiene que hacerse una contracción de la aurícula para que se complete el llenado, ¿no? Y así se repite el ciclo, ¿ya? Y así se repite el ciclo. ¿Ya, chicos? Para ir terminando, existe una regulación intrínseca del corazón. Ahí tenemos a la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Son tres factores intrínsecos que regulan el corazón, ¿ya? La precarga es la fuerza de contracción de las fibras musculares contráctiles antes de una sístole y depende mucho del volumen de llenado, ¿ok? ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Que cuanto más se llena de sangre el corazón durante la diástole, durante la relajación, mayor fuerza de contracción habrá durante la sístole, ¿sí? No te olvides, facilito, ¿ah? A mayor volumen, o sea, a mayor retorno venoso, porque es mayor sangre durante la diástole, y mayor volumen de llenado que se da durante la diástole, que es el volumen telediastólico, o el volumen al final de la diástole, lo mismo, genera un aumento de la fuerza de contracción y un aumento en la expulsión de sangre, por eso va a salir mayor volumen sistólico. Esa es la ley de Frank Starling. A mayor retorno venoso, mayor volumen de llenado, mayor fuerza de contracción y mayor volumen sistólico que se bota, ¿no? Es la precarga. ¿Qué es la precarga? La fuerza contra el volumen antes de una sístole, la prepara, ¿no? La contractibilidad, chicos, es la propiedad de contracción, ¿ya? Es la propiedad del ionotropismo. Y existen múltiples regulaciones, ¿no? Existen hormonas que generan ionotropismo positivo. Cuando hablamos de ionotropismo positivo o ionotrópicos positivos, hablamos de adrenalina, noradrenalina, digitálicos, como son fármacos, ¿no? Esos factores aumentan la fuerza de contracción, ¿ya? Un ejemplo, ionotrópicos negativos está la dilcolina como parasimpático,
la acidosis, la disminución de oxígeno, el aumento de potasio es un ionotrópico negativo, ¿no? Los bloqueantes de calcio, la hipocalcemia disminuye el ionotropismo, ¿no? La fuerza de contracción. Ahora vamos con poscarga. La poscarga es una fuerza que debe de aumentar la presión para poder sobrepasar la resistencia que está en las válvulas semilunares. Ya habíamos dicho que las válvulas semilunares están cerradas porque existe una presión arterial periférica que la cierra y necesita que se aumente la presión intraventricular para que ésta se abra, ¿no? Y esto se da durante, recuerden, el periodo eyectivo. Pero imagínense que en alguna situación como la hipertensión o la aterosclerosis se eleva la presión arterial, ¿ya? Y ahora mi ventrículo no está preparado para superar esa presión de 120, porque ahora la presión arterial es 140. Esos 20 de más necesitan una fuerza de más, y ahí entra la poscarga, ¿ya? Ahí entra la poscarga. La poscarga es la fuerza contra la presión periférica. Mientras más presión haya a nivel periférico, va a haber más poscarga, pero obviamente ambos, precarga y poscarga, tienen un límite, ¿no? No siempre va a estar de forma logarítmica. ¿Ya, chicos? La regulación extrínseca del corazoncito. Tenemos efecto simpático. Recuerden que el efecto simpático debe ser en el beta 1 en predominantemente, ¿ya? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la velocidad de conducción, haciendo mayor contractibilidad o mayor fuerza de contracción, ¿no? Eso es lo que tenemos con respecto al efecto simpático en, en esa parte del corazón. El efecto parasimpático, en cambio, es por el receptor muscarínico de tipo 2. Disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la velocidad de conducción, ¿no? Esto es el efecto parasimpático, ¿ya? Para terminar, chicos, viene el gráfico que concluye toda la hemodinámica circulatoria y del corazón. El gasto cardíaco, miren, gasto cardíaco, ¿ah? ¿Es igual a qué? A volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ahí lo tiene. El volumen sistólico depende del volumen de llenado, que es el telediastólico, y también depende del volumen que queda, ¿no? Residual, el telesistólico. Ya recuerden que la suma de ambos volúmenes, mejor dicho, la resta del volumen de llenado menos el volumen sistólico me sale el volumen residual. Miren, a mayor volumen de llenado, mayor precarga. ¿Lo ven? La flechita. Sí. La contractibilidad o el ionotropismo depende mucho del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático para hacer regulación y también de hormonas. Angiotensina 2 aumenta la contracción del músculo, ¿sí? La adrenalina y noradrenalina son ionotrópicos positivos, ¿ya? Recuerda que la poscarga depende mucho de la circulación periférica. Mientras más presión hay a nivel periférico, mayor poscarga hay. ¿Y eso qué genera? Que disminuye el volumen sistólico. La poscarga aumentada, y acá te lo he colocado, ¿no? El aumento de la poscarga, ¿sí? Disminuye el volumen sistólico, ¿ya? El retorno venoso, habíamos dicho que depende mucho de la bomba muscular, depende mucho del volumen de sangre también, ¿sí? Y habíamos dicho que el volumen de sangre está regulado también por hormonas. Un ejemplo, la aldosterona y la antidiurética. La ADH y la aldosterona son las que elevan el volumen, elevan el retorno, elevan el volumen de llenado, aumentan la precarga, aumentan el volumen sistólico y aumentan el azúcar cardíaco. Así, todo un dominó, ¿no? Todo un dominó.
La frecuencia cardíaca recuerden que es regulada por sistema nervioso autónomo y hormonas también. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo. Ya. Recuerden repasar bien las partes del electrocardiograma y a qué fases del potencial de acción pertenecen. Recuerden también ver la parte de la regulación intrínseca y con qué factores se eleva la precarga y la poscarga, ¿no? O también disminuye. Cuáles son ionotrópicos positivos, negativos. Sepan las características de cada periodo del gasto, perdón, del ciclo cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Chao, chicos.